invitar a cerrar los ojitos y vamos a orar al Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta tarde, Señor, una vez más, como cada martes, Señor, en que nos reunimos, Señor, a aprender más de tu palabra, Señor, a conocerte más a través de este libro maravilloso. Estamos estudiando Efesios, Señor. Señor, en cual se nos ha revelado tantas cosas, Señor, tantos misterios, Señor, que no conocíamos, Señor. Gracias por eso, Señor. En esta tarde, Señor, yo le quiero pedir, Señor, que usted pueda bendecir, Señor, al hermano que va a exponer, Señor, en esta tarde. Señor, bendícenos, Señor, a nosotros con entendimiento, Señor, con revelación, Padre, para poder entender, Señor, lo que vamos a escuchar. Abre nuestros oídos, Señor, nuestra mente esté atenta, Señor, y también bendice a cada uno de los que están, Señor, conectados en esta tarde. Bendícenos, Señor, grandemente. Y el que no se ha podido conectar también, donde quieran que estén, Señor, mis hermanos, Señor, bendíceles y cuídales, Padre. Gracias por todo esto, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Gracias, Señor. Te pedimos la dulce bendición que viene de lo alto, que es la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Tengo el honor de poder compartir hoy día junto a ustedes la clase del capítulo 2, del versículo 11 al 22 del libro de Efesios. Les voy a pedir que me corroboren que se vea bien la diapositiva que voy a compartir. Si me hacen con el dedito, se lo agradecería. Ahí. Amén. Estamos estudiando el libro de Efesios entonces, hermano, y esta va a ser la clase número 6 que estamos tocando, y el tema que estamos viendo es Jesucristo, el misterio de su voluntad, el propósito eterno de Dios. Se puede decir de las dos formas. Y para comenzar, porque sabemos que a lo mejor muchos de ustedes no pudieron leer el capítulo, el párrafo, es un párrafo cortito, así que lo vamos a leer juntos, ¿ya? Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Un interesante párrafo, hermanos. Entonces, quiero tocar dos puntos de aspecto general que a lo mejor pueden traer un poco de confusión, y aquí aparecen dos términos que a lo mejor es bueno aclarar: el término gentil y el término incircuncisos. El término gentil es una palabra que generalmente significa alguien que no es judío. Ese es como lo que comúnmente es, cómo se ocupa comúnmente esa palabra. Otros grupos usan el término gentil para describir a los extranjeros,
y más raramente el término se usa generalmente como sinónimo de pagano. En nuestro medio, hermano, nosotros que somos cristianos llamamos gentil a los que no son, los que no tienen a Cristo. Pero en este contexto de la epístola, los gentiles eran los que no pertenecían al pueblo judío, que eran extranjeros, que eran advenedizos, que no tienen parte como en la bendición que traía ser judío. Entonces, es importante entender que para el contexto de la epístola, los gentiles eran todas las personas que no correspondían al pueblo judío. Y para nosotros hoy día son los que no tienen a Cristo o no creen en Cristo. Y el otro término es incircunciso, que se refiere a las personas que no han sido circuncidadas. O sea, todos los que no se les cortaba el prepucio, que generalmente era una tradición judía, se les llamaba de esa forma. Era una de las palabras con que los judíos discriminaban tanto social como espiritualmente a los gentiles. O sea, si la persona no era circuncidada, no pertenecía al pueblo judío y por lo tanto no tenía beneficio ni social ni espiritualmente de las bendiciones o de las promesas que Dios había ofrecido al pueblo. Entonces, es interesante tener claro estos dos términos porque de eso va a tratar este párrafo, y que titulamos como la nueva posición de los gentiles, y que en la Reina Valera tiene como título reconciliados por medio de la cruz. ¿Ya? Entonces, haciendo un nexo con la clase pasada nosotros revisamos que Dios trajo salvación a toda la humanidad. Dios vino a dar vida a todos los hombres. Y con eso solucionó, entre comillas, la problemática de todos. Pero resulta que ahora en Efesios, Pablo está notando la necesidad de recalcar que no solamente, no solamente todos los hombres, sino que también los gentiles, que eran discriminados de cierta forma por los judíos a la hora de recibir la salvación. No sé si se entiende mucho, pero es fácil para los judíos atribuirse a la salvación para ellos mismos porque ellos eran el pueblo escogido. Pero esto empezó a generar una problemática entre la gente que no era judía, los griegos, los romanos, toda la gente que estaba siendo salvada aquí en la época del libro de Efesios, y que no era parte del pueblo de Israel, y por lo tanto Pablo ve necesario reiterar que hay una salvación también para los gentiles, para estas personas que no eran parte del pueblo de Israel. Entonces, ahora vamos a ver de manera un poco más detallada lo que nos dice el párrafo. Esta palabra subrayada en rojo, por lo tanto, quiere decir que va a iniciar un nuevo tema, hermano, pero que tiene relación con lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos de la salvación general de todos, pero ahora vamos a hablar específicamente, como ya dijimos, de los gentiles. Entonces, por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ese término los gentiles está haciendo referencia a quién va dirigido este párrafo. En cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Por lo tanto, al hacer esta aclaración, Pablo está dejando o poniendo en evidencia esta problemática de que los judíos lo estaban tratando a ellos como gente que no merecía la salvación o no merecía ser parte del pueblo que Dios estaba trayendo con la salvación de Cristo. Entonces, en aquel tiempo ustedes estabais sin Cristo. Y yo pongo esta palabra subrayada también, hermanos, porque eso es lo que va a definir el término gentil. Todas las personas que están sin Cristo son llamadas gentiles. Y por lo tanto estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y si leemos esta parte, hermano, es triste, es un análisis súper fuerte para las personas que no creen en el Señor. O sea, no tienen ninguna esperanza, no tienen Dios y están ajenos de la promesa. O sea, a mí me dicen eso y nos queda irnos a acostarnos, o sea, a esperar la muerte calladito. Pero se aclara que porque estaban sin Cristo. Entonces eso los clasifica de una manera diferente. Pero ahora, lo subrayamos de nuevo porque gracias al Señor nada queda como nada se quedó así con la muerte del Señor Jesucristo. Pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y damos gloria al Señor por eso, porque la sangre de Cristo nos hizo cercanos a todos los que no teníamos ninguna posibilidad de acercarnos a Él. Y hermano, yo quiero que se fijen porque yo subrayé en azul todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo para nosotros. Y si se va a dar cuenta, todo lo que va a relatar el texto tiene que ver con algo que el Señor hizo y que nosotros no tuvimos nada que ver. Entonces, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, el Señor Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Este ambos pueblos está haciendo referencia tanto a los judíos como a los gentiles. Recordemos que los judíos estaban, entre comillas, ya recibiendo la salvación y estaban discriminando a los gentiles, pero aquí se está aclarando que de ambos pueblos, por la muerte del Señor Jesucristo, se hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Eso que los judíos habían levantado para separarse de los gentiles, Cristo lo derribó con la muerte en la cruz, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, voy a mostrar un pequeño dibujito, espero que se vea un poco, se vea bien. A ver si puedo aquí destacar. Acá. Aquí vemos el templo judío y vemos que la parte del medio, esta parte de acá, era todo como el templo en sí. Pero vean que los gentiles tenían un atrio donde ellos podían acercarse, pero estas murallas los separaban del centro. Entonces es bastante gráfico, hermano. O sea, los gentiles tenían la opción de entrar al templo, pero se quedaban acá. Y Pablo, usando esto como referencia, dice que con la muerte del Señor Jesucristo, esta muralla que está acá al medio fue eliminada. Y ahora los gentiles podían acceder al templo mismo. Y Pablo va a decir que vamos a llegar hasta los lugares celestiales con Cristo. Imagínense, la profundidad de la gloria de la obra del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces, una bonita referencia. ¿Para qué? Aquí destacamos el para nuevamente. Para crear en sí mismo, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Mire, antes de los dos creó un pueblo, pero ahora está yendo más profundo, que de los dos creó un solo y nuevo hombre. Y quedémonos con esta frase, hermano, nuevo hombre, porque va a ser el tema central de lo que quiere referirse Pablo en la carta, en este párrafo, perdón. Haciendo la paz y mediante la cruz de Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Bueno, ahí está rayado, pero rayémoslo. Matando en ella las enemistades. O sea, por la cruz de Cristo, no solamente de los dos pueblos hizo uno, de los dos hizo un nuevo hombre y de los dos hizo un nuevo cuerpo, sino que ya esa rivalidad que el pueblo judío había levantado ya no existe, ya no hay enemistad, por lo tanto son todos iguales. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y es interesante esto, hermano, porque eso es algo que el Señor hizo. El Señor vino y anunció las buenas nuevas de paz, no solamente a los gentiles, que supuestamente no tenían parte en las bendiciones, sino que también a los que estaban cerca, que esos que estaban cerca eran los judíos. O sea, los judíos que se jactaban de tener una bendición especial, también necesitaban de esta buena nueva que traía el Señor Jesucristo y que le ofreció en la cruz. Porque por medio de Él, del Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Entonces, hermano, bueno, aquí vamos. Entonces, para graficar un poco mejor lo que estamos leyendo, tanto judíos como los gentiles, de los dos, el Padre en Jesucristo creó un nuevo hombre. Y es interesante verlo, o sea, yo me lo grafico de esta forma, hermano. El pueblo judío, y nosotros estudiamos su historia, tuvo todo un camino para llegar a Canaán. Dios formó un camino para llevar a Canaán. Y los gentiles, que no tenían ninguna posibilidad, también Dios
hizo que estos dos caminos se unieran y ellos tienen que caminar ahora un nuevo camino. Los dos ya no pueden seguir sus caminos propios, sino que para poder experimentar esta obra que el Señor hizo en la cruz, es necesario caminar el nuevo camino que Dios preparó, vivir o experimentar esta nueva regeneración, este nuevo hombre. Entonces, si vamos a Gálatas 6:15, si tiene su Biblia, acompáñeme. Gálatas 6:15 lo va a decir de esta forma: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, o sea, ni los judíos, ni la incircuncisión, los gentiles, sino una nueva creación. O sea, nosotros sabemos que por la historia que estamos estudiando del Antiguo Testamento, que los judíos lograron entrar a Canaán en todo, pero en Hebreos va a decir que ellos no alcanzaron el reposo. Por lo tanto, ese camino que ellos recorrieron no les llevó al objetivo final. Y por otro lado, estudiamos la clase pasada que los gentiles no tenían ninguna posibilidad de agradar a Dios porque estaban muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, la vivificación en la muerte de Cristo les dio la posibilidad de entrar en este nuevo camino. Pero es necesario estas dos cosas, hermano, que tanto los judíos se acerquen como los gentiles y que los dos, siendo uno solo ahora, puedan experimentar esto de ser un nuevo hombre. Y ahí mismo en Gálatas 3:28 lo va a decir un poquito más detallado, 3:28, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, llevándolo más aterrizado, ya no hay nada en este nuevo hombre que nos genere una diferencia entre nosotros, hermano. Y yendo más específico, no hay iglesia, no hay denominación, no hay religión. Si nosotros entramos en este camino, si nosotros creemos en esta obra que el Señor hizo y nos posicionamos en este nuevo hombre, todos estamos posicionados al mismo nivel. No hay nada que nos diferencie, no hay nada que nosotros podamos jactarnos, que en este caso es la problemática que el apóstol Pablo está tocando acá con respecto a judíos y gentiles. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que estamos estudiando, esto que se unificó es el cuerpo de Cristo. En el capítulo 1 vimos que Cristo es cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y este nuevo hombre, este pueblo, un solo pueblo, un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo, un mismo espíritu, todo esto conforma el cuerpo de Cristo. Y es interesante, hermano, que ahí se completa el cuadro. O sea, es Cristo como cabeza y la iglesia conformada por individuos que están todos en la misma posición, en la misma condición, forman el cuerpo de Cristo. Y de cierto modo vivimos esta nueva realidad. Yo lo comenté en la clase pasada y decía, la única forma de poder experimentar esto es posicionándonos en el lugar donde Cristo nos tiene posicionados. Y así lo dice el capítulo 1 en el versículo 3. Estamos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo, y ahí sentados somos todos iguales. Ahí sentados no hay ninguna diferencia, no hay ningún privilegio, no hay nada que nos pueda distinguir de manera especial. Entonces, el cuerpo de Cristo es lo que va a unificar este nuevo hombre, este nuevo pueblo, este nuevo cuerpo, el Espíritu Santo. Así que, después de todo esto que lo que hemos visto, ya no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, ustedes gentiles, que están siendo discriminados, ya no se sientan extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué bonito término ese, miembros de la familia de Dios. Y si vamos a Efesios 1:5, y que ya lo vimos anteriormente, Dios está... en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea, Dios está buscando hijos para conformar su familia. Y en esta familia entran todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y es importante, hermanos, recalcar
que la importancia de la cruz. O sea, por la cruz de Cristo, todos los que creen son aceptados en la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿En quién? En esta piedra del ángulo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí aparece otro término. O sea, somos todos los que conforman la familia de Dios también conforman un templo santo. Vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien, nuevamente, en esta piedra del ángulo, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, destaqué estos tres términos porque es lo que va a conformar ahora a este nuevo hombre, a este nuevo pueblo, a este cuerpo de Cristo, que de cierto modo, en la medida que vayamos creciendo, aquí usa la palabra crecer, edificar, nosotros vamos a ir conformándonos en esta promesa que el Señor está haciendo para todos los que creemos en Él. Entonces, me gustaría terminar con una visión de esta promesa. Estamos siendo conformados para ser la familia de Dios, para ser un templo santo y una morada para Dios en el Espíritu. Entonces, si me acompaña, bueno, aquí lo tengo escrito, en Apocalipsis 21, del 1 al 4, es una bonita visión, hermanos, de lo que se espera que nosotros lleguemos a ser a través de la obra del Señor Jesucristo, en su segunda venida. Y aquí, de cierto modo, está ya representado lo que va a pasar. Entonces, es una bonita esperanza poder leerlo y que esté registrado para nosotros, como para animarnos y tener fe. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Qué bonito, hermanos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, va a haber una visión. El apóstol Juan ve la visión de la iglesia descender como tabernáculo de Dios, como un edificio, como una casa, donde Dios va a estar morando en medio de ellos como su Dios. Entonces, es bonito poder aclarar estos términos, hermano. Es bonito poder tener seguridad de la posición en la que estamos. No hay nada que nos pueda poner en una posición diferente, ni siquiera entre nosotros, porque si nosotros por la fe creemos lo que somos en el Señor, estamos posicionados para llegar a ser familia de Dios, morada de Dios y templo santo. Y todo eso gracias a la obra del Señor Jesucristo que nos incluyó a todos. Amén. Eso es lo que teníamos para compartir. Con esto estamos terminando el capítulo 2. Y como sabemos, si hay alguna duda, pregunta, es la oportunidad que podamos indicarla ahora para poder compartirla. Amén. Paulini, una consulta. ¿Me Dime, escucháis? coméntalo. Sí, te escucho. Oye, en esa segunda avenida de la que hablaste ahora, eso va a ser después de la tribulación, ¿cierto? Esa pregunta difícil, dejémosla. O sea, no era lo central a fijarse, porque lo que vaya a pasar para los que creemos, de cierto modo, no va a influir mucho. Lo importante es la visión de que nosotros como el cuerpo de Cristo vamos a ser conformados, morada del Señor, un templo donde Dios va a morar y nosotros vamos a poder morar con Él.
asegurémonos de estar ahí. Y si se pasa por la tribulación o no, bueno, el Señor va a saber. No hay forma de poder determinar bien si eso va a ser o no. No sé si alguno quiere complementar algo, decir algo con respecto a eso, pero la idea es que nos quedemos con que este nuevo hombre está destinado a conformar una familia, un templo y una casa donde Dios mora. Quisiera destacar lo que tú dijiste, Pablo, dado que hoy día hay una fuerte corriente judaizante que está invitando a muchos cristianos gentiles a sumarse al judaísmo, que aquí es muy clara la exposición, aquí en Efesios, en este párrafo, para decir que tanto los unos como los otros necesitaban creer en Jesucristo para entrar en esta nueva realidad. Los gentiles porque estábamos más lejos, pero también los que estaban cerca, como se resaltó en el texto. Y que Dios nos reconcilió en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es un nuevo hombre, es una nueva creación y es un hombre celestial. Por lo tanto, tanto judíos como gentiles, eso también lo resaltaste, que Él vino y anunció a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Les trajo esta buena noticia. Por lo tanto, en la cruz de Cristo mueren tanto los gentiles como los judíos, y en la resurrección de Cristo son levantados como una nueva creación. Así que es importante destacarlo para que no seamos arrastrados ni engañados por una invitación tan humana y tan terrenal a hacerse judío, cuando lo que tenemos que hacer es, fuimos hechos un hombre nuevo y celestial, una nueva creación. Somos conciudadanos de los santos, pero no de la Jerusalén terrenal. Somos conciudadanos, quiere decir de la misma ciudad, pero tal cual como tú hiciste en una manera tan excelente en el capítulo 21 de Apocalipsis, estamos hablando de una nueva Jerusalén, no de la Jerusalén que está en Arabia o que está en Israel, sino la Jerusalén celestial. Amén. Amén. También doy gracias al Señor en esta hora porque bendice una vez más mi corazón, como cada día martes, la enseñanza de su palabra. La Escritura dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que es interiormente, ¿no? Me recordaba eso el Señor en su palabra, y yo pensaba en mi corazón ahora que Jesucristo es nuestra paz, hermano. Es nuestra unidad hoy en día. En él no hay discriminaciones, pues el Señor no discrimina a nadie. El Señor en su amor dice: el que a mí viene yo no le echo fuera, ¿no? Ahora tenemos una nueva ciudadanía, era lo que iba como resumiendo dentro de esta enseñanza que venía por su palabra. Ya no somos advenedizos para el Señor, ahora somos casa de Dios, decía la palabra, y somos morada para el Espíritu del Señor. Y me acordaba cuando también, por ejemplo, decía mi hermano, más Cristo abolió en su carne, ¿no? Y me acordaba de su muerte también. Él abolió en su muerte, en la cruz, las enemistades y las discriminaciones, la obra de nuestro Señor, dándonos una nueva posición, como tú decías también, y eso bendecía mi corazón. Aunque un tiempo estaba lejos y sin Dios, como decía la enseñanza el martes pasado, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida en Cristo Jesús, ¿no? Y me acordaba de ese caso también cuando el Señor, sin discriminar a nadie, ¿no? Porque en su corazón nunca estuvo eso. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se extravíe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el caso de la mujer sirofenicia, que era griega, que se acerca al Señor y le ruega por su hijo, por su hija, y Él
sin querer discriminarla, pero quería sentar algo ahí de la fe. Ella le dice, bueno, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor siempre acercando al ser humano hacia Él, siempre queriendo mantener, como decía recién la palabra, esto, ¿no? La unidad en Cristo. Hoy día somos uno. De ambos pueblos ya no hay divisiones, ¿no? Él las terminó en su muerte, en su padecimiento, en la cruz, hermano. Y eso también me habla hoy en día a mí, hoy día, pues yo no debo discriminar a nadie. No debo hacer acepciones de persona por cómo huele, por cómo habla, por cómo come. Si Dios me recibió a mí tal como venía, hermano, muerto en delito y en pecado, lejos de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos del Señor, no tenía idea de nada de esto, hermano. Y Dios en su misericordia me recibe tal como vengo, ¿no? Él venía a buscar lo que se había perdido. Yo era el primer perdido, hermano, errante, en orfandad, y el Señor me da ahora una nueva posición en su Hijo amado Jesucristo. Para Él sea la gloria y la honra, hermano, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Al preparar la clase, hermano, se me venía a la mente el versículo que uno siempre escucha, pero que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y a veces no es fácil de entender esos textos que parecen simples, pero que tienen un significado bastante profundo. Y en verdad el único camino, la única verdad y la vida está en Cristo. Y damos gloria al Señor por eso, porque nosotros podemos acceder a ella como iguales, juntos buscando la paz en el Señor. Yo quisiera aportar un texto que se me venía al corazón con la clase, que está en Hebreos 10, 19. Solo lo voy a leer a ver si nos seguimos gozando con el Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Bonito escucharles. Y como siempre decimos, es bueno que no se queden con nada dentro, lo cual pueda edificar o podamos responder o edificarnos uno a otro. El otro día, Palini, una conocida me hacía una pregunta. Ya estamos hablando de esto, ¿cierto? Que somos parte de Cristo y todo lo que Él hizo para estar ahí con Él, ¿cierto? Y ella me preguntaba si la salvación se puede perder.
Si deja de creer en el Señor Jesucristo, claramente. ¿Hay algún versículo quizás que tú conozcas que pueda como aclarar eso? Quizás, o el pastor Rubén, que es más, un poquito más explicado. Es probable que el pastor Rubén lo tenga, pero el, el Escríbeme creer es al importante. WhatsApp. Hermano Carlos, pastor Carlos. No nos salgamos del tema. Lo importante es que los que creemos tenemos acceso, como leía Felipe, hasta el lugar más profundo del templo, el lugar santísimo, con conexión directa, siendo conformados familia de Dios. Bonito. Cuando dice un nuevo hombre, a mí se me viene al corazón decir también una nueva naturaleza. Dios estableció una conexión, probablemente en ese momento histórico, algo que tenía en su corazón antes de la fundación del mundo, pero esa conexión que se arma, como mismo también va a decir Efesios en el capítulo 1, que Él es cabeza sobre todas las cosas, el Padre lo puso por cabeza sobre todas las cosas, pero con un énfasis especial a su iglesia. O sea, no hay una unión más potente en todo el universo con el Señor que la unión que Él tiene con su iglesia. Entonces es muy potente, muy bonito saber que, como esos versículos que dicen que nada nos va a separar de su amor, nada nos va a desvincular, nada nos va a sacar, estamos en la palma de su mano. Esa unión entre la cabeza y el cuerpo es la unión más indivisible que hay en todo el universo. Me gozo en eso y me da mucha esperanza de sentirme seguro en Él, guardado en Él, protegido en Él. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. También en Yo eso. Espere, la hermana, ¿Qué va? hermana Silvia, primero la hermana Rosa y después usted, ¿ya? yo pregunto, según lo que hablaba Felipe, ¿y cuál es la labor de la iglesia? Según el versículo, el 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para moradas de Dios en el Espíritu. Entonces yo voy más allá. ¿Y cuál es la labor de la iglesia? ¿Alguien me puede decir? Nosotros estamos hablando de nosotros, el Padre, somos uno solo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Ya viene. Falta capítulo 3, capítulo 4, me estoy capítulo adelantando. 5 y capítulo 6. A lo mejor ayudaría con la clase anterior lo que habló el hermano David. ¿Ya? Que Dios el Padre, antes de la fundación del mundo, preparó obras buenas para que nosotros andemos en ellas. ¿Cuáles son? Ya vendrá más adelante, pero a lo mejor eso nos da una luz de que su gracia también es para algo. Amén. Amén. 2:10. Era una inquietud. 2:10. 2:10. Hermana Era Rosa, una inquietud. y por Dígame. otro lado, Dígame. yo siento del Señor que estas cosas también nos tienen que sensibilizar a nosotros, Por a supuesto. que muchos más vengan a conformar la familia de Dios, vengan a conformar el templo de Dios. Y es importante porque Dios hizo una obra, anunció, Él vino, lo hizo todo por nosotros y dejó una comisión a su iglesia que Viene para también adelante. anunciar esta bendición que es solamente para los que creen. Entonces, el Señor permita que este capítulo, o sea, este libro, perdón, el libro de Efesios, o la carta de Efesios, ponga en nosotros este espíritu de querer que todos vengan a conformar esta familia. Diga, hermana. No solo. Amén.
Gracias, hermano. Hermana Hermana Silvia había pedido la Silvia andaba palabra. por ahí. Silvia Coliñer. No, lo que quería decir yo que yo entiendo también que cuando dice la palabra ahí, que reunió todas las cosas en él, por lo que se está viendo que las razas, los hombres, el hombre y la mujer no existen en esto, ¿cierto? No hay separación, no hay diferencia. Hay separación, claro, porque el Padre está viendo a Cristo, solamente a Él. Amén. Estamos en Cristo y Cristo viene a ser el filtro con el cual el Padre nos mira hoy día. Por lo tanto, es importante no salirse del Señor, porque si el Padre nos mira directamente, quedamos fuera. Offside, diría en términos futbolísticos. Del griego offside. Amén, hermanos. Bendecimos al Señor por su obra, porque fuimos reconciliados en la cruz de Cristo y conformados un nuevo hombre, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y tengamos esta esperanza, hermanos. No estamos viendo una película que no sabemos cómo va a terminar. Gracias al Señor que Él nos tiró el final y tenemos la posibilidad y tenemos la esperanza de que si creemos hasta el fin, podemos estar ahí con el Señor morando en los lugares celestiales. Amén. ¿Nadie más? La última oportunidad. ¿Alguien que quiera decir algo? Hable ahora o calle hasta el próximo martes. Amén. Hermanos, recordarles que el próximo martes nos reunimos nuevamente a las 8:30 horas, 20:30 horas, con el inicio del capítulo número 3 de Efesios. Así que si tiene la oportunidad de leerlo y leerlo en más de una versión, ayudaría para la comprensión del capítulo. Bendecirles a todos. El Señor ponga espíritu de sabiduría y revelación en cada uno de nosotros y permita, por su gracia, vernos nuevamente por Zoom el próximo martes. Pueden desmutearse. Nos despedimos en nombre del Señor. Chao, hermanos. Chao, chao. Chao. Gózate en el hija de Sión. Un abrazo grande a todos. Pues ha venido sobre ti.